Chicos, muy buenos días. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan podido avanzar con sus actividades de manera adecuada, que estén bien de salud. ¿Listo? Vamos a continuar en esta sesión de sociales hablando de la historia de Colombia en el periodo 1900-1930. Ya hemos hablado en sesiones anteriores del proceso de Estados Unidos, el proceso europeo, que son como los grandes referentes para el mundo occidental, y ahora vamos a aterrizar en Colombia. ¿Qué sucedía en Colombia en este periodo de tiempo? Entonces vamos a tener en cuenta que Colombia recibe el siglo en medio de una guerra civil. Recuerden que ocurre la guerra de los 1000 días, la guerra que destruye, devasta la nación en términos de pérdidas de hombres, pérdidas económicas, y deja un estado frágil. Entonces, posterior a este proceso o al fin de la guerra en 1902, vamos a tener la separación de Panamá, es decir, la debilidad se ve acompañada pues de la impotencia frente a un país como Estados Unidos para defender el territorio propio. Vamos a tener entonces un proceso en el cual Estados Unidos y Europa se encuentran muy adelantados a lo que se encuentra Colombia. Colombia inicia el siglo como un país pobre, atrasado, desconectado de la tecnología del mundo, o de los avances del mundo moderno, y que tiene ese afán de ponerse a la par de lo que ocurre en otras naciones. ¿Listo? Vamos a empezar con la historia de Rafael Reyes. Rafael Reyes fue presidente de 1905 a 1910 y durante su campaña, durante su periodo presidencial, digamos que él no se centró en la rivalidad liberales-conservadores, sino en poder recuperar el país, poder generar una estabilidad que permitiera el desarrollo de la nación. ¿Cómo se va a dar este proceso? Él, para iniciar, va a tener algunos ministros que son liberales, lo cual le hace ganar el odio de la parte radical de los conservadores, que no ven con buenos ojos o lo ven como un traidor a la causa. Y también él se va a encargar de empezar un proceso de industrialización del país, ampliar vías férreas, empezar a construir carreteras, acueductos, buscar las maneras de empezar a importar tecnología necesaria. ¿Listo? Reyes va a tener la particularidad de encontrarse inspirado por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un dictador mexicano y durante la dictadura de Porfirio Díaz se dio eso, se dio una tecnificación de México, a cambio, claro, de vender recursos a los estadounidenses, de perseguir a todos sus opositores. Algo así ocurrió pues a una escala mucho más pequeña con Reyes. Vamos, si bien Reyes en su discurso político hablaba de la concordia, de la paz, se vio en la necesidad política, llamémoslo así, de recurrir a hechos como exiliar a rivales políticos, a liberales que se oponían a él, Santander o la región de los Santanderes, que siempre ha sido una región históricamente liberal, fue militarizada en una época precisamente para evitar que los liberales volvieran a iniciar una guerra. Contra Reyes se dio un intento de homicidio que solo aumentó las tensiones entre los políticos y el presidente. Va a denominarse el periodo de Reyes una dictadura por dos razones fundamentales. La primera, porque el Congreso estaba en su contra y le impedía generar las leyes que él consideraba necesarias para el Estado. No le aprobaba sus leyes, entonces gobernó gran parte de su periodo a partir de decretos, es decir, ordenando, saltando el proceso democrático, y va a llegar al punto de cerrar el Congreso, hacer una asamblea constituyente para cambiar la constitución del 86, es decir, va a tomar un tinte radicalmente dictatorial y por las presiones sociales y políticas se ve obligado a renunciar y a irse del país durante varios años. ¿Listo? La hegemonía conservadora vamos a abordarla desde sus presidentes para entender un poco el contexto de este proceso político. Entonces vamos a tener a Carlos Restrepo de 1910 a 1914. ¿Listo? Él va a llegar con la idea de que hay que consolidar la paz en el país y de que hay que seguir modernizando los procesos.
Entonces, ¿qué va a hacer? Va a invertir en medios de comunicación inalámbricos, principalmente el teléfono. Entonces, reconstruye la telefonía en Bogotá, empieza a promover la construcción de líneas telefónicas a diferentes regiones del país, va a fomentar el desarrollo de la educación pública y puntualmente de la educación en ciencias humanas, es decir, en la literatura y en las ciencias sociales. Puntualmente, o como dato curioso, es a partir de este año 1910 que se crea el primer documento histórico que narre la historia de Colombia. Se estructura la manera de entender la historia de Colombia desde esta presidencia de la hegemonía conservadora. Vamos a tener de 1910 a 1914 José Vicente Concha, un político mucho más conservador que generó una política económica que minimizaba las importaciones de un corte mucho más proteccionista, pero como consecuencia pues, el Estado no tenía su principal fuente de ingresos, que eran los impuestos aduaneros, y eso le generó una crisis económica al país. ¿A qué se vio obligado? Pues a parar todas las obras estatales que se estaban haciendo, reducir los salarios de los empleados, despedir muchos empleados que fueran reemplazables o fueran de poca importancia para poder, digamos, mantener funcionando el gobierno o el Estado. ¿Listo? Curiosamente, este presidente va a ser el presidente de la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener a Marco Fidel Suárez de 1918 a 1991. Al contrario de su antecesor, Marco Fidel Suárez iba a apostarle al comercio internacional, entonces va a abrir las puertas al país a varias empresas para que vengan, inviertan, compren los productos agrícolas colombianos, va a mantener la importación de productos, lo que le va a permitir aumentar la construcción de vías férreas, el mejoramiento de las vías existentes, de puertos, pero es en este periodo donde se empieza a generar una sensación de malestar en la clase trabajadora colombiana. ¿Listo? La clase trabajadora no contaba con ningún tipo de política o ningún tipo de ley que lo protegiera de cualquier abuso por parte del empleador. Entonces aquí las condiciones laborales eran como las necesitara la empresa, no como fuese correcto aplicarlas, lo cual obligó precisamente a que los trabajadores se sometieran a jornadas injustas y se generara un sentimiento de rencor y de inconformidad en las bases trabajadoras del país. Justo para este periodo empiezan a llegar las ideas del comunismo, las ideas de una reivindicación de la clase trabajadora que va a aumentar esas tensiones. Sin embargo, el Estado o el gobierno en ningún momento va a promover leyes a favor de los empleadores. Y desde este punto podemos hablar que Colombia se perfila como un país de mano de obra barata. Vamos a tener del 22 al 26 el gobierno de Pedronel Ospina, que es un gobierno muy relevante por las enormes situaciones que ocurrieron. Principalmente vamos a tener la firma del tratado, la ratificación del tratado Urrutia-Thompson, en el cual Colombia acepta una compensación de 25 millones de dólares por parte de Estados Unidos por haber intervenido en la separación de Panamá. ¿Listo? Ese dinero se va a utilizar para aumentar los proyectos de infraestructura y vías férreas del país, y también con este acuerdo se genera también algo que se llama la misión Kemmerer. La misión Kemmerer fue una misión de asesoría económica con la cual se venía a modernizar la manera en la que el país estaba gastando su dinero, estaba recaudando impuestos y estaba regulando la acción de los bancos. Esta misión va a tener, por ejemplo, la creación del Banco de la República como ente regulador de la producción de dinero, de la regulación de los intereses de los bancos, ¿sí? Va a aparecer como esa fuente central
de orden bancario. Va a aparecer la Contraloría General de la República, que ustedes saben que su función es vigilar que el Estado gaste adecuadamente los procesos económicos, los gastos que plantea para el año fiscal, y la Superintendencia Bancaria, que lo que hace es supervisar que las leyes o las órdenes que genera el Banco de la República sean acatados por todas las entidades bancarias de tipo públicas y privadas. ¿Listo? En este periodo también se fortalece la producción agrícola. Los dos productos referentes van a ser el café y el banano. Y empieza la construcción o el nacimiento de la industria nacional, que va a ser una industria de consumo. Recuerden que cuando hablamos de una industria de consumo, estamos hablando de una industria que genera bienes o genera productos de poca vida en comercial. Hablamos de comida, hablamos de zapatos, hablamos de ropa. Eso es una industria de consumo que funciona a partir de que la gente compre el producto, utilice el producto y requiera nuevos productos. ¿Listo? Nuestro país no va a tener una industria pesada como es, por ejemplo, la industria del acero, la industria automotriz en este periodo, y digamos de una manera fuerte. Finalmente vamos a tener a Miguel Abadía Méndez. Miguel Abadía Méndez es el último presidente de la hegemonía conservadora, y pues tiene el funesto honor de ser el presidente bajo el cual se da la masacre de las bananeras. Ya lo habíamos hablado el año pasado, vamos a retomarlo un poco. La masacre de las bananeras ocurre cuando los empleados de la United Fruit Company, una empresa de banano que funcionaba en la zona del Magdalena, sufre una huelga de todos sus trabajadores, se organiza una huelga, y la respuesta del Estado frente a la huelga no es evaluar las políticas laborales del país, sino abrir fuego contra los huelguistas. Es un periodo bastante nubloso en la historia del país, debido a que no son claras ni las motivaciones reales, ni la cantidad de muertos, ni los sucesos. Entonces existe una teoría que plantea que la huelga de la United Fruit Company hacía parte de una red de huelgas generales que lo que iban a hacer era colapsar el país y montar una revolución tipo bolchevique, tipo rusa, aquí en Colombia. Hay otra que plantea que fueron los huelguistas los que atacaron al ejército cuando estaban en la estación del tren de Ciénaga, cuando se da la masacre, y que por eso el ejército simplemente responde. Hay una versión que plantea que el ejército dispara indiscriminadamente y que son más de 3.000 muertos, son tantos que los vagones del tren que se utilizan para llevarse el banano se llenan de cadáveres, y los cadáveres terminan perdiéndose en el mar para poder evitar el proceso. ¿Cuál es la versión que plantea la historia? La historia oficial habla inicialmente de 9 muertes. Van a haber unos telegramas posteriores que van a hablar de 100, de 200. Entonces es bastante complejo poder magnificar la historia. Pero digamos que uno de los puntos que tiene la masacre de las bananeras es generar como esa primera chispa de reivindicación laboral en Colombia, porque los empleados se dan cuenta que requieren una movilización actual. ¿Listo? Entonces vamos a ver que en estos periodos de tiempo o en este periodo de la hegemonía conservadora se reconstruye el país, va a lo que será el siglo XX, buscando adaptarse a las necesidades del mercado, y vamos a ver cómo el mismo mercado le da unos periodos de abundancia al país o unos periodos de crisis, dependiendo también cómo la globalización empieza a asignarle a Colombia un papel relevante. ¿Listo, chicos? Entonces la idea era generar como esa pequeña línea de tiempo que nos permitiera entender las características económicas del país, que es un periodo de gran desarrollo económico, las condiciones políticas, porque si vemos es un solo partido, recuerden que todos son conservadores, y pues que esto genera un desgaste de un partido de gobierno que ha funcionado década tras década y que ha tenido picos buenos y picos muy malos. ¿Listo? Espero que haya sido para ustedes relevante
la información brindada y ya nos veremos en una siguiente ocasión.